Ha llegado el momento. En pocos días, Windows 10 dejará de recibir soporte oficial. Algunos te dirán que eso no es tan grave, que hay formas de seguir usando Windows 10 por más tiempo. Pero, ¿realmente es sostenible? ¿Es la mejor opción, o es el momento de dar el salto a Windows 11? En este video voy a revelarte la única verdad sobre las opciones que tienes y lo que realmente va a suceder. Quédate hasta el final, porque lo que te voy a contar podría cambiar tu perspectiva sobre la tecnología para siempre. Déjame contarte un poco sobre mi experiencia. En mi trabajo, estoy en contacto diario con todos los sistemas operativos, Windows, Mac y Linux. Ayudo a usuarios que usan Windows, por lo que conozco a fondo tanto las versiones actuales como las nuevas. Sin embargo, en mi vida personal, el sistema que utilizo es Linux, ya que me brinda la flexibilidad y el control que necesito para mis proyectos. Sé de lo que hablo. Yo también he estado en tu lugar. Hace años, cuando usaba Windows 7, tuve que tomar una decisión importante: me quedaba con ese sistema o me arriesgaba a dar el salto a Windows 8, con todos los cambios que implicaba. Tal vez ahora, te encuentras en una situación similar: ¿te quedas con Windows 10 o decides dar el salto a Windows 11, con todas sus novedades? Es normal tener dudas. Nadie quiere tomar decisiones precipitadas cuando de tecnología se trata. Pero déjame decirte algo: hoy en día, los caminos están más claros que nunca. Para entender la crisis de hoy, hay que recordar el pasado y desmantelar un mito. Siempre se dijo, es un meme que todos repetimos: por cada Windows malo, viene uno bueno. ¿Windows 7 era bueno? ¿Windows 10 era bueno? La verdad es una desilusión: Windows nunca fue bueno, solo lento. Y tú no lo notabas porque el hardware en esa época era una locura desenfrenada. Te voy a dar el ejemplo que lo explica todo. Cuando salió Windows 7, pedía, digamos, 1 GB de RAM para funcionar, pero una PC nueva traía 2 GB. Y cuando salió Windows 10, te pedía 2 GB de RAM y 20 GB de espacio para el sistema. Pero la computadora que comprabas con un Core i3 o incluso un Core 2 nuevo, traía un poder de sobra, así que no se notaba que el sistema requería más. El poder de tu máquina era tan grande que absorbía la lentitud y el bloatware que metían. Tu PC estaba pagando la factura, por eso parecía rápido. Pero esa era dorada se terminó. El progreso se estancó. Y ahora, tu PC ya no puede acompañar la gula de Windows. La factura ya no se puede pagar. Si antes era ineficiente, hoy Windows se ha convertido en un monstruo prehistórico que devora tus recursos y tu privacidad, y lo más grave, hace temblar la estabilidad de tu hardware. Si instalas Windows 11 o esperas el 12, esto es lo que te espera. Primero, el consumo extremo e inestabilidad del almacenamiento. El sistema no solo se vuelve lento, sino que se ha reportado que estaba forzando el disco a trabajar a tal punto que las unidades SSD más recientes desaparecían o quedaban inservibles hasta reiniciar. Microsoft podrá decir que no fue su culpa, pero el hecho es que el sistema es tan inestable que pone tu hardware al límite. Segundo, tienes el espionaje al descubierto. Tienes el bloatware, tienes los anuncios invadiendo tu escritorio, y tienes el terror de recall, un sistema de vigilancia que almacena cada cosa que haces. Tercero, la obsolescencia forzada. Los requisitos absurdos, como el TPM, ese chip de seguridad que verifica que tu máquina no ha sido alterada, son límites artificiales. Quieren forzarte a comprar una máquina nueva para seguir en su juego. Es la estrategia de la obsolescencia programada de la que hablamos. Sé que muchos buscan alargar lo inevitable, buscando desesperadamente cualquier hueco que Microsoft haya dejado. Pero las opciones que te dan son trampas peligrosas que solo alargan tu sufrimiento. Primero, está el ridículo de Windows 10 LTSC. Microsoft mismo te advierte que no lo uses si eres un usuario normal. ¿Y por qué? Porque este sistema no fue diseñado para ti, fue hecho para un cajero automático, para una máquina de tickets. ¿Tú crees que es una solución usar un sistema que te obliga a vivir en la prehistoria? Esto tiene problemas muy reales, es difícil de conseguir de forma legal, el licenciamiento es un dolor de cabeza burocrático que no vale el esfuerzo. Y como es una versión mínima, muchas de tus aplicaciones favoritas simplemente no serán compatibles o estarán llenas de fallos.
Además, no tiene soporte para hardware nuevo ni los últimos drivers. Te quedas anclado en el pasado, usando un sistema que te da dolores de cabeza solo para no cambiar. Es absurdo, y esta resignación solo le da más poder a Microsoft para seguir su juego. Segundo, tienes las versiones modificadas como Tiny 11. Es la falsa sensación de seguridad de la que hablamos. Estás confiando en el código de un tercero y una actualización de Microsoft puede romperlo todo de un día para otro. Y la verdad, no elimina el espionaje invisible que viene de fábrica. Tercero, no actualizar. Es el peor error. Es dejar la puerta de tu vida digital abierta a hackers y virus porque ya no tendrás parches de seguridad. Cuarto, el soporte extendido. Un año más de actualizaciones para Windows 10, pero con condiciones. Si estás en Europa, por presión de la Unión Europea es gratis y sin obligarte a subir tus datos. Si estás fuera, o sincronizas todo con OneDrive y expones tu información, o pagas. Es un secuestro digital, tu privacidad o tu dinero. La única verdad es que tienes que salir de la ecuación de Microsoft. Si Windows colapsa y las soluciones son trampas, tu única alternativa sostenible y liberadora es Linux. No. No es difícil. Ese mito está muerto. Linux es la respuesta porque, es fácil, Linux nunca ha sido más sencillo de usar, instalas apps con un clic desde la App Store. Es ligero. Le da vida a tu hardware viejo y no somete a tu hardware nuevo a esfuerzos innecesarios. Es tuyo. Cero bloatware, cero anuncios, cero vigilancia obligatoria. Tú decides que funciona. Es seguro. No necesitas antivirus porque su arquitectura te protege por defecto. Es funcional. El gaming con Steam y las aplicaciones de Windows con Battles ya funcionan de maravilla. Ya no hay excusas. Tienes el camino de la jaula con Windows, alargando lo inevitable, o el de Linux, libertad total. Ha llegado el momento de elegir. Impulsado por la pasión y el deseo sincero de ayudarte a tomar el control de tu tecnología, he creado una solución. Acabo de publicar la guía maestra para pasarse a Linux 2025, totalmente gratuita en mi sitio web linuxparanoops.com. Es un mapa súper fácil, con videos cortos, que te dicen exactamente cómo empezar y cómo liberar tu PC para siempre. El link está en la descripción. Si esta verdad te fue útil o te ayudó a despertar, por favor, dímelo en los comentarios. Me hace seguir en esta lucha. Yo soy Linux para Noobs. Da like, comparte y suscríbete. Y como siempre digo, si el sistema operativo te pide más de lo que te da, tal vez no es el sistema que necesitas. Hasta la próxima.